Hay cosas que no quieren que recordemos. Y otras que nadie se atreve a investigar. Has llegado al último peldaño del iceberg y las aguas aquí no solo son oscuras, son pesadas, llenas de secretos que alguna vez fueron susurros en la noria, documentos extraviados, amenazas telefónicas y decisiones que cambiaron para siempre el destino del club. El olvido eterno no se llama así por casualidad. Aquí habitan los temas más ocultos, los que con el paso de los años han sido sepultados bajo montañas de silencio, miedo o conveniencia. Directivos que desaparecieron del ojo público sin explicación, figuras que fueron vetadas por desafiar al poder, fichajes frustrados por razones turbias, jugadores obligados a irse tras tocar la gloria, y este nivel nos sumerge en las conspiraciones de alto nivel, pactos políticos, acusaciones graves y muertes que siguen sin respuesta. En este punto ya no se trata de lo deportivo y sino del precio que puede tener una institución cuando se mezcla con intereses que la rebasan. Y si reías que ya habías visto todo, espera a que llegues al fondo. Prepárate, porque estás a punto de descender al último nivel. El abismo celeste. Veto a José Ramón Fernández en la noria. Este tema está estrechamente ligado al veto a Televisión Azteca, ya que en su momento José Ramón Fernández y su equipo de comentaristas tuvieron fuertes roces con la directiva de Cruz Azul encabezada por Guillermo Billy Álvarez. El periodista fue uno de los más críticos contra el manejo interno de la institución, lo que provocó que quedara prácticamente tachado en la noria. En un vídeo del canal de YouTube de Luis García, titulado Anécdotas que pocos sabían de los farsantes, Cristian Martinoli recordó aquel episodio donde él mismo fue víctima de este veto. Contó que tras un partido en el que Cruz Azul perdió contra Veracruz, él y Rafa Puente hicieron comentarios relativamente normales, aunque mencionó que era una vergüenza Cruz Azul. Esa sola crítica bastó para que Billy Álvarez, entonces presidente del club y hoy prófugo de la justicia, interviniera en una llamada en vivo en el programa Protagonistas. Martinoli intentó tener derecho de réplica, pero José Ramón no le permitió contestarle a Billy, consciente de que el narrador no se iba a quedar callado y podía generarse un conflicto mayor. A raíz de ese momento, Martinoli quedó vetado de narrar partidos de Cruz Azul. El propio Martinoli lo explicó años después. José Ramón no me permitió hablar porque me iba a poner al pedo con Billy, y él no quería problemas con este señor. Sin embargo, me siguió programando partidos del Azul, al aire yo quedé vetado por este muchacho. En conclusión, este veto no solo alcanzó a Televisión Azteca como televisora, sino que también recayó en voces críticas específicas como la de José Ramón Fernández, quien fue marginado en la noria durante años, reflejando cómo la directiva de Billy Álvarez utilizaba su poder para controlar la narrativa mediática alrededor del club. Si en algún momento el señor Cris, por decir la libertad y que siempre está permitido aquí decir las cosas, sí, Cruz Azul. Sí, bueno, en este particular, sí. Realmente dijiste lo que estaba sucediendo, es correcto. Al lunes consecutivo, sí, que protagonistas de las 2 de la tarde, así es. Fue un partido Cruz Azul Veracruz, que nos tocó hacer dramáticamente para Sky, y que aparte no lo hicimos en el estudio, sino que los Sky, los pocos que tenemos de Sky, los hacemos aquí en el estudio. Ese día nos mandaron al sur y fui con Rafa Puente. Casualmente yo no tenía tanta mierda. Yo dije, el partido de Pichi presentan. Y Rafa, tengo un poco más, pero tampoco nada del otro mundo. Me perdí contra Veracruz, y entró hoy el prófugo de la justicia en protagonistas, en vivo. Yo estuvo tanto en el estadio como en el estudio. Y ese lunes, ¿te acuerdas? Yo quería tener derecho de réplica de Nino Canún. José Ramón ese día no me permitió, me dijo que no. Es un paso de la José Ramón dice, no se me conviene, sí, actual, ¿no? Dice, porque Cruz Azul nomás. Sí, yo dije que era una vergüenza Cruz Azul. Entonces ya, recibe la llamada, el dirigente de Cruz Azul, y dice, bueno, primero, para que TV Azteca siga transmitiendo los partidos de Cruz Azul, el señor no vuelve a ingresar al estadio. Vetado. Por recado. Así textualmente, dice, espérame, José Ramón, tiene calles, no digas nada. Y Manuel, el productor, deja el switch y me pone a mí, en medio, así todo el tiempo, güey, me está la llamada telefónica, cagoteándome, güey, y yo, así, güey. Pero no te dejó hablar, güey. No, ibas a decir. No me permitió hablar porque yo me iba a poner el pedo con Billy y José Ramón seguramente no quería problemas con el señor. Sin embargo, luego José Ramón siempre nos defendió porque me siguió programando los partidos de la Azul. Sí. No, al aire, yo quedé vetado por este muchacho. Sí, no le gustó al señor Promo los comentarios que argumentaban que dicen que yo no quiero que el señor, si no entra, ya no hay, arreglo con el equipo de Cruz Azul. Entonces, en la decisión, pues era catastróficamente, económicamente hablando, el señor mejor lo que. Yo con el hecho, sí, al final se terminó yendo, se querían ir siempre. Y él se fue también. ¿Quién sabe dónde? No, pues sabemos, pero bueno, el hecho es que al final el Cruz Azul, nosotros seguimos yendo, luego García también entró en ese deal, le quiero creer que nada. Yo creo que sería, no sé, el señor estuvo escuchando el partido porque le quedé tanta mierda con Azul cuando perdió los partidos en tantas ocasiones, que yo creo que el día ese de Veracruz, alguien le contó, porque me acuerdo que acabó el partido, yo estaba en mi casa, y me habla mi primo, Rubén Omar, el técnico del Azul. Rubén Omar, en el vestidor, bajó en su servicio directivo y empezó, se acabó, nos vamos de Azteca. En vez de criticar al equipo, estaba diciendo al equipo que nos íbamos a salir de Azteca porque yo había criticado a Cruz Azul. Entonces, Rubén le habla a mi primo y le dice, pues, ¿qué dijeron, cabrón? Y entonces me habla este cabrón que no vio el partido y me dice, ¿qué dijiste? Le dije, güey, nada que no fuera verdad y nada que no haya dicho en otros tantos 100,000 partidos, güey. O sea, me extraña que ahora sí esta se nota que el señor le pusieron el audio en el estadio y escuchó por primera vez un partido de nosotros y entonces se dio cuenta de que estábamos criticando a su equipo porque los directivos piensan que si tú pasas a su equipo, estás para echarle porras. Es no criticado. Cuando aparte, la televisión la que le paga al equipo por pasar los partidos, güey. No te des el favor. Esto es como cuando tú vas a un restaurante y es como si sale el chef y te cachetea porque no te comiste la cebolla. Sí, voy a pagar, güey. Pero bueno, así fue, güey. Y lo habré escuchado porque casualmente. Escuchó. Sí.
Jaime Ordiales acusado de beneficiar a representantes. Dentro de la larga lista de polémicas que rodean a Jaime Ordiales durante su paso por Cruz Azul, una de las más comentadas es la acusación de que favorecía a ciertos representantes de jugadores con los que mantenía buena relación personal y laboral. Se dice que abría las puertas de Cruz Azul a futbolistas que no tenían el nivel suficiente para vestir la camiseta celeste, pero que llegaban únicamente por estar ligados a dichos representantes. Esto no solo debilitaba la competitividad del plantel, sino que además levantaba sospechas sobre prácticas de conflicto de interés. Las versiones más duras señalan que, en algunos de estos fichajes, Ordiales recibía comisiones por debajo del agua, beneficiándose directamente a esas operaciones. En este esquema, los agentes eran los grandes ganadores, mientras que el club terminaba cargando con refuerzos de bajo rendimiento y un gasto económico injustificado. Estas acusaciones fortalecieron la percepción de que Cruz Azul era manejado con intereses personales y de grupo, más que con un verdadero proyecto deportivo. A la larga, este tipo de decisiones minaron la estabilidad de la plantilla y dejaron en evidencia la falta de transparencia en la gestión directiva. Pagos atrasados a jugadores juveniles. Durante la pandemia por COVID-19, cuando la Liga MX fue suspendida y los clubes dejaron de recibir ingresos por taquilla, mercancía y derechos de transmisión en vivo, se rumoró que Cruz Azul tuvo retrasos en los pagos a futbolistas juveniles de sus fuerzas básicas. El club estaba sumido en una doble crisis. Por un lado, la pérdida de recursos por la inactividad. Por otro, el caos institucional tras la salida de Billy Álvarez, lo que dejó al descubierto los manejos turbios que existían dentro de la administración celeste. El diario Milenio documentó en 2020 cómo varios clubes, Santos, Atlas, Pachuca, León, Pumas, Querétaro y Monterrey, ya habían decidido retener parte de los sueldos de sus jugadores hasta que la Liga MX se reanudara. En ese contexto, Alfredo Álvarez Cuevas, vicepresidente de los Cementeros, admitió que Cruz Azul aún no tenía una postura definida, pero reconoció que los costos operativos eran altísimos y que se analizaba tomar medidas similares para cuidar los recursos, como si se tratara de cuidar el agua. Aunque el directivo no confirmó públicamente recortes, versiones internas señalan que sí hubo retrasos en los pagos de los juveniles, aunque finalmente se liquidaron antes de que estallara un problema mayor. Al mismo tiempo, salió a la luz un escándalo aún más grande con la nómina del primer equipo. Según una investigación publicada por Ignacio Suárez en el diario Récord, tras la salida de Billy Álvarez, el despacho Sánchez Barbosa realizó una auditoría que reveló que entre 2009 y 2011, Cruz Azul utilizó una doble o incluso triple nómina para cubrir los sueldos de sus jugadores. El gasto anual en pagos superaba los 50 millones de pesos, sin contar fichajes, y se detectaron movimientos sin justificación alguna. El ejemplo más sonado fue el del arquero Jesús Corona, quien en mayo de 2009 recibió un cheque por 3.140.000 pesos, cantidad que no correspondía a su sueldo habitual de 1.676.000 pesos. Además, el fantasma reveló que la llegada de Corona se dio tras la condonación de una deuda que Billy Álvarez hizo a la familia Leaño, dueños de Tecos, pero hasta hoy no se sabe qué ocurrió con el dinero de la transferencia. Este contraste entre futbolistas consentidos cobrando hasta triple sueldo y juveniles sufriendo retrasos de pagos durante la pandemia dejó claro cómo la gestión de Billy Álvarez operaba con favoritismos, discrecionalidad y un uso opaco de los recursos de la institución. Salida abrupta y sospechosa de Ricardo Peláez. La salida de Ricardo Peláez de Cruz Azul en 2019 fue muy extraña y hasta el día de hoy sigue rodeada de rumores. Se llegó a decir que Peláez empezó a detectar los malos manejos internos y prefirió hacerse a un lado antes de que lo salpicaran estas irregularidades. Durante la edición del 5 de septiembre de 2019 de Fútbol Picante, ocurrió uno de los episodios más polémicos en la historia reciente de la directiva cementera. En plena transmisión apareció Víctor Garcés, entonces vicepresidente del club y un personaje a ese momento casi desconocido para la afición, y reconoció que Robert Dante Siboldi estaba prácticamente firmado como nuevo técnico, sin siquiera consultarlo con el director deportivo. Esto provocó que Peláez, indignado, presentara su renuncia en vivo. En ese mismo programa, el directivo declaró: "Yo no lo vi en todo el año en Cruz Azul, yo no tengo por qué darle ninguna explicación a él, Víctor Garcés, se las tengo que dar al licenciado Billy Álvarez que es con quien firmé el contrato, por supuesto que con lo mencionado mi renuncia está más que puesta, yo mañana me presentaré en la Noria para despedirme de los jugadores y agradecerle al licenciado Billy Álvarez". Peláez reconoció que su prioridad era traer a Antonio Mohamed, con quien ya había sido campeón en el América en 2014.
También afirmó que no había llegado al club a cobrar, sino a buscar la gloria. Antes de irse, incluso aseguró que el plantel estaba armado para romper la sequía de títulos, algo que terminaría cumpliéndose con la 9ª en 2021. Más adelante, en entrevistas posteriores, el propio Peláez explicó que no fue un capricho, sino que simplemente no estaba dispuesto a seguir en una estructura donde no tenía poder de decisión. Según dijo: cuando yo llegué a Cruz Azul pedí la autoridad para traer a un técnico, apenas me estoy enterando que mañana presentan a Robert Dante Siboldi como técnico y como no lo elegí yo, lo eligieron ellos y como no tengo ningún poder deportivo prefiero hacerme a un lado. Al día siguiente, Siboldi fue confirmado como DT, aunque no logró ningún título con el equipo. Por otra parte, el portal Bolavit subraya que la salida de Peláez sigue siendo una herida abierta para la afición, ya que la mayoría de las figuras que conquistaron la 9ª llegaron gracias a él. La directiva cementera, según Peláez, era una estructura caótica. Mi jefe directo era Ville Álvarez, y teníamos comunicación total y permanente en cada momento. Después aparecieron Garcés, Víctor, y Alfredo Álvarez, y fue cuando empecé a recibir órdenes y yo no acepté ese trato porque no eran mis jefes. Todo explotó en el momento que me dijeron que el director técnico lo escogían ellos. Y yo respondí: bueno, entonces yo estoy de sobra aquí. O lo escojo yo, o me voy. Estas contradicciones y luchas internas son, hasta hoy, señaladas como una de las razones principales por las que Cruz Azul no ha logrado sostener proyectos a largo plazo. Entendiendo que la liga es la prioridad, lo más importante, no lo hemos conseguido, pero estamos trabajando y estamos muy cerca de lograrlo. Entonces, ya que lo que dijo el señor Garcés, yo no me meto, porque no está claro porque él no ha estado en todo el año en Cruz Azul, se apareció apenas hace un mes, entonces yo no he tenido ningún trato con él y no tengo por qué darle ninguna explicación a él, la tengo y se la tengo que dar al licenciado Ville Álvarez, que es quien me contrató. Entonces nada más era para aclarar eso. Por supuesto que con lo mencionado en este momento, mi renuncia está más que puesta. Yo mañana me presentaré en la Noria, a despedirme de los jugadores, a agradecerle al licenciado Ville Álvarez, a toda la gente de la Noria, por la oportunidad que me brindó esta gran empresa, este gran equipo de Cruz Azul, y los juicios que nos haga el aficionado Cruz Azul. Creo que tenemos un gran plantel, se lograron hacer muchas contrataciones, y quiero aclarar una cosa más que es muy importante. Ellos, muchos de ustedes, o todos, hablan de Víctor Garcés y familiares involucrados en contratos falsos. Uno de los personajes más turbios en la historia de Cruz Azul es sin duda Víctor Manuel Garcés Rojo, ex vicepresidente de la cooperativa. Su nombre ha estado ligado a múltiples irregularidades financieras y contratos cuestionables, al grado de que en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, encabezada por Santiago Nieto, lo señaló directamente en una investigación por operaciones millonarias de procedencia sospechosa. De acuerdo con información revelada por ESPN el 11 de junio de 2020, la UIF detectó transferencias multimillonarias hacia familiares y personas cercanas a Garcés, entre ellos su cuñado Alfredo Álvarez, su esposa María Gilda Álvarez Cuevas, así como Víctor Vargas Rodríguez, Luis Chávez Maldonado, Lucila Maya Reyes, Juan Oviedo Moreno y el abogado David Cohen Sacal. El expediente de 49 páginas indica que entre 2006 y 2017 se recibieron 417 depósitos por más de 80 millones de pesos en la cuenta de HSBC a nombre de Gilda Álvarez. Entre 2013 y 2018, Garcés recibió transferencias por 184 millones de pesos, de los cuales solo declaró 36 millones ante Hacienda. El resto sigue sin explicación. Se le relacionó con la creación de empresas como Lemax Servicios SADCV y Servicios y Asesorías Corinto SADCV, usadas para mover recursos. En solo un año, abril 2018, marzo 2019, Lemax recibió depósitos interbancarios por 37.582.000 pesos. Además, los reportes detallan que los movimientos financieros de Garcés incluían compras de vehículos de lujo, propiedades en Estados Unidos, pagos de tarjetas de crédito y despachos de abogados, vuelos frecuentes a la Unión Americana, 46 en total. Por estas razones, el 28 de mayo de 2020 la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas personales. A todo esto se sumó un aspecto todavía más escabroso. En marzo del mismo año, la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, recibió el testimonio de una mujer extranjera que acusó a Garcés de haberla explotado sexualmente en las fiestas privadas que organizaba el exdirectivo. La gran pregunta que deja esta investigación es: ¿de dónde provenían todos esos ingresos, si Garcés fue expulsado de la cooperativa desde 2011 y ya no tenía relación formal con la administración de Cruz Azul? Rotondi títere de Ordiales. Esta teoría surge a raíz de las polémicas que protagonizó Carlos Rotondi en partidos decisivos contra el América durante 2024 y 2025.
En la final de la Apertura 2024, el delantero argentino realizó una barrida en el área que terminó en penal a favor del América, acción que fue muy discutida por la afición. Meses después, en la semifinal del Clausura 2025, volvió a ocurrir una jugada similar, otra vez en un partido crucial contra los azulcremas. A partir de estas coincidencias, comenzó a circular la teoría de que Jaime Ordiales habría pactado en secreto con Rotondi para provocar este tipo de situaciones que perjudicaban a Cruz Azul. Según esta versión, Ordiales manipulaba al jugador como un títere, con el fin de favorecer indirectamente al América y, al mismo tiempo, cobrar algún tipo de beneficio oculto por estas decisiones. ¿Qué escondía el antiguo Instagram de Rivero? En marzo de 2024, el portal Golaviv reveló que Ignacio Rivero era el único jugador del plantel de Cruz Azul con un perfil cerrado en Instagram, algo muy raro considerando que la mayoría de los futbolistas utilizan estas plataformas para acercarse a los fans o conseguir contratos publicitarios. Ese perfil apenas tenía 53 publicaciones y 574 seguidores, lo que generaba dudas. ¿Era realmente la cuenta de Rivero? ¿La manejaba él mismo o alguien más? Lo extraño es que ese mismo perfil llegó a ser etiquetado por Cruz Azul, lo que reforzaba la sospecha de que era auténtico. Sin embargo, poco después el capitán celeste estrenó una nueva cuenta, promocionada oficialmente por el club, la cual en apenas 2 días sumó más de 34.000 seguidores. Este cambio dejó en el aire un gran enigma. Si el perfil viejo era falso, ¿por qué fue mencionado por el club? Y si era verdadero, ¿qué contenía que llevó a Rivero a cerrarlo? Esa duda siempre intrigó a los aficionados, lo que dio pie a teorías y especulaciones sobre qué ocultaba el ídolo celeste en su antigua cuenta. Conexión de cooperativistas con funcionarios políticos de alto nivel. Históricamente, la cooperativa Cruz Azul siempre ha estado cerca del poder político en México. Ya en su época, Guillermo Álvarez Macías mantuvo nexos importantes con los gobiernos priistas, siendo especialmente cercana su relación con el presidente José López Portillo, lo que le permitió consolidar a la cementera como una de las más influyentes del país. Su hijo, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, no se quedó atrás. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, gozó de una relación estrecha con el entonces presidente, al grado de ser impulsado para cargos públicos. De hecho, Zedillo lo colocó como diputado federal y existían planes para proyectarlo como candidato a gobernador de Hidalgo, un movimiento que habría significado el mayor salto político de un directivo cementero. Con el paso del tiempo, los vínculos no desaparecieron, simplemente cambiaron de color político. La actual dirigencia encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez ha mantenido una muy buena relación con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, 4T, liderados primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El lazo ha sido evidente. Cementos Cruz Azul se ha convertido en uno de los principales proveedores de materiales para las obras de infraestructura más importantes de estos gobiernos. En el caso de Sheinbaum, la cercanía parece aún más marcada, pues se asegura que ella misma habría facilitado espacios y terrenos estratégicos para que Cruz Azul pueda concretar el tan ansiado proyecto de su nuevo estadio. Amenazas a Paco Gémez para abandonar México. Durante su etapa como director técnico de Cruz Azul, el español Paco Gémez se vio envuelto en una fuerte polémica tras realizar un gesto obsceno en un partido contra Toluca, jornada 4, empate 0-0. En un inicio, muchos pensaron que aquel gesto iba dirigido a la afición cementera, lo que levantó críticas y rumores de ruptura con la hinchada. Sin embargo, el propio Gémez salió en conferencia de prensa a aclarar lo ocurrido. El gesto no iba dirigido a la afición, sino a un sujeto en la grada que insultó gravemente y amenazó a sus hijas de 13 y 17 años. Según relató, aquel individuo profirió insultos e insinuaciones de carácter sexual contra las menores, lo que provocó la reacción inmediata del estratega. El técnico español se mostró contundente. Es totalmente falso que este gesto esté dirigido a la afición de Cruz Azul. Desde que llegué, uno de mis grandes objetivos ha sido defender a mi club, a mis jugadores y a la afición. Creo que he dado bastantes pruebas de ello. Dicho gesto iba dirigido a un sujeto directamente, que me insultó y amenazó gravemente a mis hijas. Gémez condenó lo ocurrido como un acto detestable y pidió ayuda a los medios para identificar al responsable, con la finalidad de que no volviera a tener cabida en un evento deportivo. Cerró su declaración con firmeza. Quiero dejar muy claro que si yo cometiera algún día el grave error de hacer un gesto como el que hice hacia la afición, presentaría al día siguiente mi carta de dimisión y me iría a mi casa.
Aunque nunca se confirmó públicamente si aquel individuo fue identificado, este episodio quedó marcado como un momento oscuro de la gestión de Gémez en México, que incluso llegó a temer por la seguridad de su familia y su permanencia en el país. Quiero dejar constancia de que esta intervención es totalmente voluntaria y que parte de una petición personal que el club ha tenido a bien atender. Agradezco la presencia de Eduardo de la Torre como representante del club, y también muy importante que esté aquí a mi lado. Y mi comparecencia es hoy única y exclusivamente para aclarar las interpretaciones que se han hecho de un gesto mío al finalizar el partido de Cruz Azul contra Toluca el sábado pasado. Es totalmente falso que dicho gesto fuese dirigido a la afición de Cruz Azul o a un sector de ella. Desde que llegué a México, uno de mis grandes objetivos ha sido defender a mi club, a mis jugadores y a mi afición, y creo que he dado bastante prueba de ello. Dicho gesto iba dirigido a un sujeto, directamente y solo a un sujeto, que al acabar el partido y mientras nos llevábamos del campo hacia el túnel del vestuario, me insultó y amenazó gravemente a mis hijas. Mis hijas tienen 13 y 17 años, son 2 niñas y por consiguiente son menores de edad. Creo que no hay nada más detestable que un adulto sea capaz de insinuar cualquier tipo de degradación sexual hacia 2 menores con la intención de insultar a su padre. Quiero finalizar este comunicado con 2 deseos. Uno, que ojalá dicho sujeto no sea seguidor de Cruz Azul. Y el segundo, que los medios de comunicación que están aquí presentes, utilizando la gran cantidad de medios que disponéis, ayudáis a localizar y a identificar a este tipo de personas malintencionadas para que no sean parte de nuestro evento deportivo ni de nuestra sociedad. También quiero dejar muy claro de que si yo algún día cometiera el grave error de hacer un gesto como el que hice hacia mi afición o hacia una parte de ella, creo que sería un grave por mi parte y al día siguiente presentaría mi cara en televisión y me iría a mi casa. Jonathan Rodríguez fue presionado para salir tras ser campeón. En 2022, Jonathan Cabecita Rodríguez, figura clave de la novena, sorprendió al anunciar su salida de Cruz Azul rumbo al Al Nassr FC de Arabia Saudita. En una entrevista publicada por el propio club en sus redes sociales, el delantero aseguró que fue él mismo quien pidió salir, al considerar que su ciclo con la máquina había terminado. Rodríguez explicó que la decisión la tomó junto con su familia y que, aunque fue difícil porque estaba feliz en el club y era muy querido por la afición, sentía que era momento de tomar un nuevo camino. Incluso confesó que antes de dormir suele mirar vídeos de la final ante Santos en 2021, recordando con emoción el gol que dio el título tras más de 2 décadas de sequía. Te digo que sí es el más importante porque no me había tocado meter en una final el gol definitivo que diera un título. Obviamente estaba muy feliz porque haber logrado este título después de tantos años en el club y haberlo logrado de esta manera para mí es algo que nunca voy a olvidar. También agradeció a la afición y al club por los 3 años que vivió en México, recordando que otro de sus goles más especiales fue el que le marcó al América y a Guillermo Ochoa en el 5-2 de la Apertura 2019. No obstante, aunque oficialmente se trató de una salida consensuada y positiva, en el entorno de Cruz Azul surgieron versiones distintas. Algunos aseguran que el Cabecita no se fue por voluntad propia, sino que hubo presiones y mano negra detrás de su partida, incluso mencionando que habría recibido advertencias y amenazas para forzar su salida del equipo justo después de ser campeón. Así, lo que para la prensa fue una despedida amistosa, para otros quedó como un movimiento extraño y lleno de suspicacias, donde el máximo héroe de la novena terminó dejando la institución en circunstancias poco claras. Teoría conspirativa sobre la derrota intencional en Libertadores 2001. Ya hemos mencionado en otros niveles varias teorías que giran alrededor de la histórica final de la Copa Libertadores 2001, donde Cruz Azul cayó en penales ante Boca Juniors en la Bombonera. Con el paso de los años, cada cierto tiempo surgen nuevas hipótesis conspirativas que intentan explicar por qué la máquina, a pesar de haber sido superior en gran parte de la serie, no pudo coronarse como campeón continental. Entre las versiones que circulan, algunas hablan de boicots internos, de presiones externas hacia jugadores o directivos, e incluso de que el título estaba destinado desde el inicio a quedarse en Argentina por intereses comerciales y televisivos. Sin embargo, la explicación más aceptada entre la afición y diversos analistas es que el arbitraje de la CONMEBOL históricamente ha perjudicado a los equipos mexicanos, y que aquella final no fue la excepción. La percepción generalizada es que nunca se permitió que un club de México levantara el trofeo sudamericano, ya que eso hubiera significado un golpe al dominio de las potencias tradicionales de la región. De esta manera, la derrota en 2001 no solo se recuerda como una de las gestas más grandes de Cruz Azul en el extranjero, sino también como el inicio de una larga lista de sospechas y teorías sobre la manera en que la CONMEBOL trató a los equipos mexicanos durante su participación en la Libertadores. Maldición por no renovar a Jesús Corona después de la novena. Entre la afición celeste existe la teoría de que la salida de José de Jesús Corona por la puerta de atrás de Cruz Azul, sin homenaje y sin renovación de contrato tras ser capitán en la novena, trajo consigo una especie de maldición moderna para el club. Según esta creencia, el equipo no volvería a ser campeón de liga por haberle dado la espalda a uno de sus máximos referentes y líderes históricos. Para muchos, esta idea es una clara copia o parodia de la famosa maldición del Benfica. Dicha maldición se remonta a 1962, cuando el técnico Bela Gutmann, tras ser despedido del club portugués por exigir un aumento salarial, lanzó una profecía.
Sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Desde entonces, el club perdió todas las finales continentales que disputó. 5 de la Copa de Europa y 3 de la Europa League/Copa de la UEFA, lo que alimentó la superstición. Incluso Eusebio, ídolo del Benfica, llegó a visitar la tumba de Gutmann para intentar romper la maldición antes de una final. En el caso de Cruz Azul, la supuesta maldición de Corona sostiene que al no renovarle contrato tras la gloria de 2021, la directiva condenó al club a una larga sequía de títulos. Aunque muchos ven esta teoría como una exageración o una especie de calca de la historia del Benfica, lo cierto es que la salida del arquero dejó una profunda herida entre los aficionados, quienes aún recuerdan con desdén el trato que recibió un ícono del club. Así, la idea de que Corona maldecirá a Cruz Azul hasta que vuelva a ser reconocido como merece sigue circulando como una de las supersticiones más recientes en torno al equipo. Billy Álvarez bloqueó el fichaje de Rodolfo Pizarro. Durante años se dijo que Rodolfo Pizarro estuvo muy cerca de llegar a Cruz Azul, pero que Guillermo Álvarez Cuevas habría frenado cualquier intento de ficharlo por una u otra razón. Desde sus primeras temporadas en Pachuca, el joven futbolista ya mostraba simpatía por el club cementero, destacando públicamente lo que pensaba de ellos. En 2014, siendo todavía lateral de los Tuzos, declaró: Cruz Azul es de los equipos complicados, será un duelo difícil para nosotros, pero la meta es iniciar con el pie derecho. Incluso, en aquel entonces, resaltaba la importancia de enfrentar a la máquina y veía con admiración al equipo. Otro detalle que alimenta esta teoría es que Pizarro era abiertamente antiamericanista, como lo confesó en entrevista con Televisión Azteca, cuando recordó el momento en que le mentó la madre al América. Es algo que va a pasar a la historia. Es algo que me marcó. Es un lindo recuerdo. Yo creo que sí lo volvería a hacer, salvo que me multaron ahí. Pero lo volvería a hacer, sí. Con este perfil, parecía natural que su destino en México algún día fuera Cruz Azul. Sin embargo, nunca se concretó mientras Billy Álvarez estuvo al frente del club. Años después de la salida de Billy, finalmente se filtró en la prensa un intento real para fichar al mediocampista. En 2024, Milenio informó que Cruz Azul planeaba hacer una oferta a la EK Atenas para repatriar a Pizarro, que no tenía mucha actividad en Grecia y cuyo contrato vencía en 2025. Según el reporte, la máquina veía viable el fichaje, considerando que además necesitaba mexicanos por la reducción de cupos de extranjeros. No obstante, la operación se cayó y el jugador terminó fichando por Mazatlán, como reportó el periodista César Luis Merlo. Según su versión, Víctor Manuel Bucetich lo pidió expresamente y Pizarro firmó un contrato de 1 año con opción a otro, reencontrándose con el técnico que ya lo había dirigido en Rayados. Con esto, el rumor se convirtió en una especie de mito celeste. Que Billy Álvarez fue el verdadero responsable de que Pizarro nunca llegara a Cruz Azul, un futbolista que en más de una ocasión coqueteó con el equipo y cuya personalidad parecía encajar perfectamente con la identidad cementera. Vínculos secretos con redes de corrupción política del fútbol mexicano. Este tema se conecta con la idea de que Cruz Azul, por ser uno de los equipos más importantes e históricos de México, no estaba exento de formar parte de los entramados de poder que han marcado a la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Uno de los ejemplos más claros fue su participación como miembro del polémico Pacto de Caballeros. El llamado Pacto de Caballeros era un acuerdo no escrito entre dueños y directivos de los equipos de la Liga MX que restringía la libertad de contratación de los jugadores de fútbol. En la práctica, impedía que un jugador, cuyo contrato había terminado o estaba por finalizar, pudiera negociar libremente con otros equipos, limitando de manera grave su movilidad laboral. En esencia, funcionaba de la siguiente manera: restricción de la libertad de contratación. Cuando un jugador terminaba su contrato, no podía negociar con cualquier club. Era el antiguo equipo quien determinaba con qué otro conjunto podía firmar, incluso si ya no tenía vínculo legal con él. Control sobre el jugador. Esto permitía a los clubes mantener dominio sobre los futbolistas, incluso más allá de sus contratos, evitando que cambiaran de equipo por decisión propia. Limitación de beneficios. Al frenar la libre competencia, los jugadores perdían la oportunidad de negociar mejores salarios o condiciones laborales, lo que beneficiaba exclusivamente a los clubes y a ciertos promotores. Este pacto fue duramente criticado por violar los derechos laborales de los jugadores y por ser una práctica anticompetitiva. Tanto así, que la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, sancionó a varios clubes por estas prácticas, reconociendo que afectaban el mercado de fichajes en México.
Además del pacto, se habla de otras redes de corrupción en el fútbol mexicano que involucraban a promotores con demasiado poder en las transferencias de jugadores y casos de amaño de partidos, donde intereses económicos o de apuestas se imponían sobre lo deportivo. Cruz Azul, como club influyente, habría estado en medio de estos entornos, lo que lo conectaba de manera indirecta con los círculos más oscuros de la política del fútbol en México. Y así, llegamos al fondo del iceberg, al olvido eterno. Un lugar donde las historias dejan de ser simples anécdotas y se convierten en ecos de lo prohibido. Pactos secretos, traiciones, muertes sospechosas, maldiciones y sombras que rodean a un club que carga con tanta gloria como con misterio. Lo que vimos en este recorrido es apenas una parte de lo que se dice y se cuenta y porque, como toda leyenda, siempre habrá algo más escondido, algo que nunca saldrá a la luz. Cruz Azul no es solo un equipo de fútbol, sino un reflejo de los claroscuros del poder en México, de la devoción de su gente y de los fantasmas que lo persiguen. Al final, cada quien decidirá qué creer. Si todo esto son teorías descabelladas, simples rumores que nacieron en foros y pasillos, o si en verdad existen hilos invisibles que explican la grandeza y las tragedias celestes. Lo cierto es que, en el fondo de este abismo, una duda queda flotando y ¿hasta dónde estamos dispuestos a mirar? Ahora sí, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de este viaje por cada nivel del iceberg. Desde la superficie hasta lo más profundo, cada comentario, cada reproducción y cada espectador ha hecho posible que este proyecto tome vida. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los verdaderos aficionados que no solo siguen al Cruz Azul en la cancha, sino que también se interesan por todo lo que rodea a este club lleno de historias y misterios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Todavía hay muchos temas por explorar, muchas historias que contar y muchas teorías que descubrir juntos. Y si hay algún tema en específico que quieras ver en un próximo vídeo, no dudes en dejarlo en los comentarios. Tu opinión es muy importante y puede que la próxima investigación o el próximo iceberg salga de una sugerencia tuya. Gracias por ver, gracias por acompañar y gracias por mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. El iceberg se hunde, pero la leyenda de Cruz Azul nunca muere. Además quiero añadir un agradecimiento especial a quienes hicieron las miniaturas de los icebergs. Del nivel 1 al 6 a Paulo Palacios y el 8 y 9 a Gabriel Salas.